sobre los riesgos y desafíos que esto presenta, como el cambio de uso de tierra, la sobreexplotación de recursos, la contaminación, las especies exóticas, los conflictos de tenencia de tierra, la falta de coordinación, la falta de conocimiento y siempre va tomando en cuenta de que pues el papel más importante lo constituyen los manglares. Habla sobre que los manglares, ¿verdad?, son importantes pues para proteger las costas, capturar el carbono, conservar la biodiversidad, eh, recargar los acuíferos. La pérdida de los manglares también conlleva, ¿verdad?, a impactos negativos. En la figura número 7 habla sobre la captura total de peces en Guatemala para el periodo 2009-2019, en donde se puede observar, ¿verdad?, de que las capturas se utilizan como un medio indirecto para conocer la tendencia de las poblaciones y asimismo la disponibilidad para fines del consumo humano. Entonces, como podemos ver en la gráfica, las capturas disminuyeron. Ahí sí que al principio en el 2009 eran de 4.927 toneladas y en el 2019 concluyeron a 822 toneladas, ¿verdad? Lo que representa un descenso del 83%. Esto según la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, solo que con sus siglas en inglés. En la figura 10 podemos observar la producción acuícola, lo que es el camarón y la tilapia en Guatemala durante el periodo 2010 y 2015. En cuanto a la acuicultura, como respuesta a la demanda de productos pesqueros, en Guatemala más o menos existen 13 granjas de cultivo de camarón marino, con una extensión total aproximada de 925 hectáreas, ubicadas en lo que es la costa sur del país. También está lo que es el cultivo de peces, principalmente la tilapia, ¿verdad?, que es la más demandante. Cuenta con un total de aproximadamente 4 granjas con una extensión de 9.5 hectáreas, localizadas también una parte en la costa sur y en la parte norte del país. Esto de acuerdo con Dipesca en el 2016, ya que el promedio de producción acuícola en los últimos años, es decir, en ese periodo, ¿verdad?, del 2010 al 2015, había sido de 10.430 toneladas de camarón en promedio, mientras que la producción de tilapia había sido de 7.301 toneladas aproximadamente. En la figura 13 tomaron la foto, ¿verdad?, de la reunión de la mesa local de manglares de Champerico en el 2022. Estas mesas locales de manglares de lo que es Champerico, Tiquizate e Iztapa, dice que han tenido mayores avances en el año 2022, tanto planificando, coordinando y ejecutando junto con otros actores el desarrollo de algunas actividades, ¿verdad? Entre ellas, pues está principalmente lo que es restaurar el paisaje forestal, lo que son los manglares y el bosque seco, que son pues los más importantes, ¿verdad? También lo que es la limpieza de los manglares, de las playas, las riberas y las bocabarras, ya que pues a través de las playas pues se atrae bastante turista, ¿verdad? También se dedican a lo que es la educación y la sensibilización sobre la importancia del ecosistema manglar. Esto por mencionar algunas de las actividades que ellos prestan o que ellos realizan, por así decirlo. Entonces, estas actividades dice que para el año 2022, perdón, han contado aproximadamente con la participación de 3.000 personas, lo cual para ellos pues es un avance significativo prácticamente, ¿verdad? Que cada vez se vayan uniendo más personas al proyecto. Siguiente diapositiva, por favor.
También vemos lo que es los sistemas lacustres y fluviales en Guatemala. La diversidad de sistemas. Dice de que en Guatemala se albergan 204 sistemas fluviales y 710 cuerpos de agua lacustres, con gran biodiversidad y relevancia ecológica. Los desafíos en la calidad del agua, pues, son muy importantes, ¿verdad? Porque ellos se encargan, pues, de estar monitoreando la calidad del agua de forma limitada, ¿verdad? Porque existen ciertas dificultades, pero indica que existe una superación de límites de contaminantes en ríos y lagos, los cuales también, pues, afectan la calidad del agua para consumo y riego. También vemos lo que es la necesidad de acciones de conservación, lo que se refiere a la degradación y contaminación de estos sistemas, que requieren acciones para su conservación, protección y manejo sostenible. Siguiente, por favor. Disculpe. Importancia y desafío de los humedales. La definición de humedales como tal se puede decir que son zonas donde el agua controla el medio y la vida con múltiples funciones, bienes y servicios para la sociedad. Vemos también lo que son los beneficios clave, como lo que es el suministro de agua, la irrigación, el hábitat, la pesca, la protección contra inundaciones, turismo y más. Amenazas y desafíos, el cambio de uso de tierra. Esto, pues, ¿cómo podría decirlo? Bueno, tal vez el ejemplo no tenga mucho que ver con esto, ¿verdad? Pero por así decirlo, lo vemos como con lo que es el cultivo de caña, de que el suelo queda pues prácticamente inservible por cierto tiempo, que no se puede utilizar para otro tipo de cultivo. Como por darles un ejemplo más o menos ahí. Vemos también sobre la sobreexplotación de recursos, la contaminación, las especies exóticas, los conflictos de tenencia de tierra, la falta de conocimiento y más. También hablamos sobre lo que es la necesidad de acciones de conservación, que se refieren pues a preservar y manejar los humedales, ya que es vital para asegurar pues los beneficios y así proteger la biodiversidad y la calidad de vida. Siguiente, por favor. Vemos lo que es el acceso a la energía y desarrollo en Guatemala. El vínculo con el desarrollo se refiere a que el acceso a la energía impacta en aspectos económicos, sociales y productivos, siendo esencial para la mejora de la calidad de vida y la superación de la pobreza. También habla sobre el impacto en las actividades, ya que la falta de energía afecta la diversificación productiva, la agricultura, la industria y la disponibilidad de agua potable. Esto es principalmente porque en la mayoría de cultivos, pues, ahí sí que la energía eléctrica es indispensable debido a que a través de eso manejan lo que es el sistema hidráulico, creo que se le llama, para regar las siembras y cosas así. Los desafíos de equidad. El acceso a la energía eléctrica se ha vinculado con el diseño institucional, la topografía y la dispersión poblacional, lo que genera desigualdades en la distribución. Como podemos ver, ahí hay una gráfica que habla sobre la cobertura eléctrica departamental en el 2010. Tenía en primer lugar, digamos, con cobertura casi que del 96.5% a Guatemala, seguido de Zacatepeques y Quetzaltenango, que podrían decir que como que tenían los 3 lugares más importantes en cobertura. Mientras que los más bajitos eran Alta Verapaz, seguido de Petén y Baja Verapaz. En esto hay otra gráfica, pero no sé si estará en la siguiente diapositiva.
Neri, No, Julie, no está. no está en la siguiente. No está. Ah, ok. Entonces, bueno, les voy a hablar sobre la otra gráfica. La otra gráfica habla sobre la cobertura eléctrica para el año 2021, en donde en esta ya se tiene un avance o un incremento, como ellos le llaman, del 1.12% respecto al índice que se calculó para el año 2020. En este caso, pues la gráfica cambia un poquito, debido a que en la gráfica 2010 vemos que Guatemala ocupa el primer lugar en cobertura, pero en la otra gráfica que abarca el 2021, el primer lugar lo tiene Zacatepeques con el 99.62% de cobertura, seguido con Escuintla. Mientras que en los departamentos con menos cobertura de electricidad, pues igual, ¿verdad? Se sigue encontrando lo que es Baja Verapaz, Petén y Alta Verapaz. Estos pues tienen menos del 80% de cobertura eléctrica. Se podría decir que son departamentos que hasta cierto punto pues padecen, por así decirlo, ya que como comentaba anteriormente, pues es indispensable pues para ciertas actividades. En el 2010, el índice de cobertura a nivel nacional, a nivel país, era del 82.7%, mientras que en el 2021 este fue de aproximadamente 88.5%, por lo que podemos ver de que sí hubo un gran avance por parte de, ay, ¿cómo le podría decirle? Bueno, hubo un gran avance porque se me fue la palabra. Siguiente diapositiva, por favor. Les voy a hablar un poquito sobre lo que son las fuentes y consumo de energía en Guatemala. La clasificación de energía, pues, se divide en lo que es energía primaria, que se refiere a la directa de la naturaleza, como lo podemos ver contenida en los combustibles crudos, lo que es, pues, la energía solar, la eólica, la geotérmica, mientras que la energía secundaria, pues, es transformada de la energía primaria. Esto se puede ver como los derivados del petróleo y la electricidad en sí. Las principales fuentes pues son la leña, el bagazo de caña, la energía hidroeléctrica, el carbón mineral, la energía térmica volcánica y petróleo crudo, la energía solar y eólica en desarrollo. Dentro de lo que es la fuente de lo que es la leña, el consumo por sector en Centroamérica, pues principalmente en Guatemala, se puede decir que nuestro país es el que más utiliza este material, ya que 9 de cada 10 casas, por así decirlo, del área rural dependen de la leña, esto de acuerdo a un estudio realizado por la CEPAL. Y pues esto es muy cierto, siento yo, ¿verdad? Les voy a dar mi punto de vista, porque pues viajo algunas veces para algunos departamentos y pues allá no utilizan estufa más que solo cuando es como que muy necesario, ¿verdad? Por ejemplo, cuando es invierno y no tienen leña seca. De lo contrario, pues todo el tiempo se podría decir que cocinan con leña. De ahí dice que el consumo por sector, la leña, como les mencionaba, ¿verdad? Representa pues el 56.84%, siendo pues la fuente más utilizada, seguido por los productos derivados del petróleo, que representan el 33.66%, para finalizar con la electricidad, que esta corresponde al 9.5%. Siguiente, por favor. Perdón. Hablamos sobre lo que es la necesidad de cambio en la matriz energética. Con esto vemos lo que son los desafíos en el consumo de leña. El uso intensivo de leña para cocción
afecta a los bosques y la biodiversidad. También se ve lo que es la necesidad de reducir el consumo y promover fuentes alternativas. Les voy a poner pues un ejemplo de aquí por donde yo vivo. Yo vivo aquí por Cayalá. Antes de que existiera Cayalá, pues eran unos grandes bosques, casi no estaba poblado. Había muchas personas de aquí por mi casa, digamos, que iban a buscar leña y venían a venderla aquí por mi colonia. Entonces, poco a poco fueron como que afectando los bosques porque cada vez iba disminuyendo más los árboles, porque había mucho lo que era pino, cedro. Entonces, fueron disminuyendo y ya de ahí, pues con lo que compraron todo eso, ¿verdad? Y empezaron a construir, pues prácticamente ahí sí que arrasaron con todo lo que había, por así decirlo, porque había muchas especies de animales que tuvieron que buscar a dónde irse debido a esto. También otro punto importante es que vemos el potencial hidroeléctrico, pues Guatemala es un líder regional en capacidad instalada de energía eléctrica, como les mencionaba, ya para el 2021, creo que les dije. Pues ya contaba con más energía eléctrica la mayoría de los países, ¿verdad? Lo cual había abarcado bastante. También habla sobre la generación a partir de recursos naturales renovables, la diversificación de la matriz energética, que representa las ventajas de la energía hidroeléctrica por su menor costo y beneficios ambientales. También sobre la promoción de la energía renovable. Siguiente, por favor. También hablamos sobre lo que es el acceso a la energía en áreas rurales y desafíos. Nuevamente, ¿verdad? Sobre la cobertura eléctrica en Guatemala, que el índice de cobertura eléctrica en el 2013 era del 89.58% y que el área rural pues presentaba mayores rezagos, que era lo que les mencionaba anteriormente sobre los departamentos de Baja Verapaz, Petén y Alta Verapaz, si no me equivoco. También habla sobre el impacto en desarrollo rural, que es sobre la inversión en electrificación rural, mejora la productividad, el acceso al agua, la educación y la salud, la necesidad de inversión para reducir desigualdades. La necesidad de inversión, pues se trata sobre mejorar la calidad de vida y la superación de la pobreza en áreas rurales a través del acceso a programas de energía. Siguiente, por favor. Otro tema muy interesante es los recursos mineros y la minería metálica en Guatemala. El crecimiento de la minería metálica, pues a partir del 2005, la minería metálica pues creció significativamente en Guatemala con la entrada en operaciones de la mina Merlín, que esta se encuentra ubicada en San Marcos. Yo conozco gente de por allá que pues ellos mencionan de que a pesar de que esta mina al principio les hizo como un daño, por así decirlo, conforme ha avanzado, ella les ha ido pues mejorando el departamento, ya que pues en los alrededores de la capital, digamos, de la ciudad de ahí de San Marcos, pues las escuelas se podrían decir que es un lujo de escuela, es que no sé cuáles serían las palabras adecuadas. Tienen, digamos, como que todo lo necesario para que los niños pues reciban una educación adecuada. Tienen instalaciones mejoradas, las calles pues están bien asfaltadas, por así decirlo, ¿verdad? También vemos lo que es los ingresos y producción. Los ingresos por minería metálica pues aumentaron de 26 a 56 millones de quetzales en el 2012. Sin embargo, se observaba una variación debido a la baja de producción, las controversias y los desafíos.
El aumento de la minería metálica pues ha generado controversias sobre beneficios, consultas comunitarias y respeto a identidad y derechos de población indígena, que era más o menos lo que les comentaba, ¿verdad? Sobre que pues en cierta forma pues ha beneficiado al departamento y en otras pues sí lo ha perjudicado un poco. Siguiente, por favor. Encontramos como una tipo clasificación, digamos, lo que es la minería no metálica y la sostenibilidad. La minería no metálica pues se refiere a la producción baja, pero volúmenes de materiales extraídos elevados, como el yeso, la bentonita, la piedra caliza, la arena silicia, entre otros. En cuanto respecta al impacto ambiental, pues las actividades de la minería no metálica generan impactos en el ambiente, como les decía, ¿verdad? Por lo que es la contaminación, la necesidad de reducir los impactos mediante prácticas y estudios de impacto ambiental. También vemos lo que es la sostenibilidad en la minería, que pues esta promueve, ¿verdad? La minería sostenible con equilibrio entre aspectos económicos, sociales, naturales e institucionales. Siguiente, por favor. El potencial petrolero y los desafíos en Guatemala. El potencial del petróleo. Pues Guatemala tiene alta probabilidad de encontrar. Manda, licenciada. Regresemos un poquito a la gráfica anterior, por favor. A la anterior, la que estaba de la minería. Ok, perdone, licenciado. Bueno, No se preocupe. gracias. Aquí. Fíjese que de minería, no La sé si anterior que tenía. Ok, ahorita voy. ¿Será esta? Vamos a ver. Veamos la siguiente. Aquí está. Sí, me llama un poquito la atención aquí donde dice sostenibilidad en la minería. Promover minería sostenible con equilibrio entre aspectos económicos, sociales, naturales e institucionales. Podríamos decir que realmente la minería es un recurso que no se renueva, pues, ¿verdad? Por lo tanto, no podríamos hablar definitivamente de una sostenibilidad en estos productos. Y yo pienso que, bueno, me imagino que esto lo tomaron del Catumba. Entonces, pero sí vale la pena reflexionar un poquito sobre esto, puesto que definitivamente, digamos, el mineral tarda miles de años en formarse, pues, ¿verdad? Y una vez que se extrae, pues simple y sencillamente desapareció. Entonces, como les digo, es importante reflexionar porque habría que ver realmente en qué medida Guatemala se está beneficiando o no beneficiando de esta actividad. ¿Qué tanto realmente, digamos, está obteniendo pago por estos recursos que son limitados? Pues porque al final la minería va a tener recursos limitados. En ese sentido, pues es importante, como les digo, ya a nivel general, eso no tiene nada que ver con su exposición, Yulisa. Usted pues está haciendo una buena exposición, está trasladando lo que dice, sin embargo, yo creo que a nivel de clase, sí debemos de alguna manera pues de reflexionar sobre esto, ¿verdad?
porque obviamente esos recursos, si bien es cierto, como usted decía, pues hay cierto desarrollo en la infraestructura del departamento. Habría que ver si este desarrollo se está haciendo con recursos obtenidos de la minería o si son dávidas que los mineros que están explotando o las están dando, pues, ¿verdad? Porque realmente son dos cosas diferentes. En teoría, yo tengo un producto, lo hago, obtengo un dinero con eso, de ese producto y bueno, pues yo lo utilizo. Entonces, ese es, digamos, el intercambio de bienes a nivel de nación. Así que vamos a parar un poquito aquí, Yulisa, hoy, porque sí me gustaría saber la opinión de algunos de ustedes respecto a este aspecto. A ver, Neri, ¿qué piensa usted respecto a esto? Gracias, licenciada. Fíjese que lo que usted dice es bien, bien cierto. Yo, como no tengo esta parte del tema, pero sí he leído que, por ejemplo, a nivel de regalías, Guatemala es uno de los países que menos recibe por regalías. Desconozco, pero sí era un porcentaje, era insignificante y hasta ridículo. Correcto. En comparación con, por ejemplo, con Chile, ¿verdad, licenciada? Que pues ellos, sí, otros países tienen una muy buena explotación de esos recursos. Aquí, por ejemplo, yo tengo entendido que junto con el tema de las hidroeléctricas, la minería es uno de los que más daño causan si no son bien encausados, ¿verdad? Valga la redundancia, al medio ambiente, ¿verdad? Y también hay algunos, yo he conocido algunos temas de conflicto con las poblaciones indígenas porque precisamente por el clientelismo que se maneja ahí, no se ha logrado consensuar con estas poblaciones los derechos pues que ancestrales, ¿verdad? Que ellos tienen sobre las tierras. Entonces, ¿verdad? Considero yo que el beneficio-costo no compensa mucho este recurso, licenciada. Creo que hay mucho tema por hacer en cuanto al manejo de esas regalías, en cuanto al manejo del medio ambiente, porque sí es un daño ambiental que no se ha tocado a nivel político, pero que indudablemente esto sí es evidente, ¿verdad, licenciada? Ok, muchas gracias, Neri. Sí, realmente, pues por ahí va el análisis precisamente, pues, ¿verdad? Porque, digamos, uno lo ve y dice, ay, qué bonito sostenibilidad de la minería, ¿va? Pero realmente no son productos sostenibles, pues. Correcto. En primer lugar, ¿va? Entonces, en segundo lugar, pues realmente qué beneficio estamos obteniendo nosotros con relación a eso. Y qué perjuicios, ¿verdad? Porque al final, pues sí sabemos que esto va a tener un impacto en la, ¿cómo se llama? En el medio ambiente de nuestro país, pues, ¿verdad? Usted mencionó, por ejemplo, Chile. Chile produce más del 50% del cobre en todo el mundo. Eso significa que imagínense ustedes que de todo el cobre que se utiliza alrededor del mundo, más del 50% lo produce Chile, ¿va? Y sin embargo, Chile no es precisamente un país rico, pues. No obstante, lo que usted dice de que en realidad ellos obtienen mejores regalías que países como los nuestros. Ahora, imagínense realmente dónde están todas esas ganancias que Chile debiera de tener por la exportación del cobre. Pues, ¿no? Sin embargo, no se ve. Chile sigue siendo un país pobre, pues, cuando realmente debiera de ser un país muy, muy rico si realmente estuviera recibiendo lo que merece por su producto que tiene, digamos, en explotación, ¿verdad? Entonces, pero realmente este es un tema que da mucho y sin embargo, pues sí, lo quise tocar con ustedes así un poquito más detenidamente, porque es un factor muy, muy importante realmente para el impacto económico en su conjunto de nuestro país. Pues, una vez que se lleven todos esos minerales, pues prácticamente nos quedaríamos sin nada, pues, ¿verdad? Esperar otros
qué sé yo, cuántos miles de años más para que se vuelvan a formar, si es que se lograran volver a formar. Pero bueno, vamos a ver, Luis López me pidió la palabra y luego Francisco. Vamos a ver, Luis López. Y ahí vendría William. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Pues la preguntita que quería hacer, yo creo que me la contestó Neri en parte, porque sí. Yo creo que el impuesto de la extracción de minería se llama regalías, ¿no? Ajá, correcto. Entonces, no sé si este grupo investigó sobre cuál sería el monto de que se paga por esas regalías. ¿Por qué? Porque el metal es carísimo y las regalías que dejan al país son mínimas. Sí, ellos mencionaron que más o menos eran entre 26 y 56 millones de quetzales al año 2012, ¿no? La verdad que es más la extracción de minería que las regalías que dejan al país. O sea, en realidad al mismo país no le conviene que estos empresarios vengan a traer la minería, porque se explota la minería y el impuesto para el país en realidad son mínimas. Sí, definitivamente. Yo creo que realmente 25 millones no es algo que realmente valga la pena, pues, ¿verdad? Y que saber de cuántos años son también, ¿verdad? Porque eso sería otra cosa. A ver, Francisco. Buenas noches, profesora, buenas noches, compañeros. Sí, lo que pasa que aquí hay que ver la minería como una rama como lo deberíamos de ver nosotros, como una rama de la economía, pero como aquí le agregan lo social, y entonces habría que ver. Guatemala no tiene la tecnología. Por ejemplo, Guatemala en banano, pues es 5º lugar a nivel mundial, o 3º, creo, en caña de azúcar también, pero para poder explotar la minería hay diferentes tipos. Por ejemplo, el petróleo, los dragados, no se puede hacer de esquisto, subterránea, si es dragada, si está por encima, si es superficial. Entonces, en primer lugar, Guatemala no tiene la tecnología. Por ejemplo, y otro asunto también es quién lo trae. Como mencionó William, la palabra empresarios, entre comillas, quiénes lo traen, qué ganancias quieren saber. Hoy creo que estaba viendo una foto de un niño en Colombia metido en mercurio para sacar oro. O sea, es humano eso, totalmente, o es superficial en los ríos, pero Guatemala no tiene la tecnología. Y otro asunto que hay que ver, compañeros, es que quién lo va a controlar. ¿Quién va a decir cuándo realmente está saliendo? Por ejemplo, esta compañía francesa las 4 compañías que están explotando el petróleo en Petén, para poder poner una refinería, Guatemala debería tener cierta producción diaria. Son de 17,000 a 20,000 millones de dólares para poder poner una refinería. Para poder decir, bueno, vamos a sacar de nuestro propio petróleo, vamos a volverlo gasolina, vamos a volverlo diésel, pero el problema también es que se desperdicia mucho. Hay diferentes tecnologías, entonces hay digamos, ya países como Rusia, Arabia Saudita, en fin, hasta Brasil, que se han especializado, Estados Unidos, que se especializan. Ellos ya saben cómo hacer ese tipo de procesos. Y otra cosa es que hay diferentes tipos de petróleo, igual. Entonces yo creo que Guatemala, nosotros sabemos, no es un país minero. Es la mera realidad. Lo que pasa es que los del CACIF y toda esa gente se asocia por ejemplo, con empresas que están fundadas en Canadá, donde no pagan impuesto, vienen a querer trabajar rudimentariamente, explotando, destrozando la naturaleza, que sabemos nosotros que Guatemala sí es un país con una riqueza natural, con ecosistemas amplios. Entonces vienen a destruir realmente lo bueno que nosotros tenemos, a desviar ríos, a contaminar el agua, a matar animales. Entonces, pero esa es la avaricia y la codicia del neoliberalismo. Guatemala no
país minero. Aún esos pozos petroleros que están en el Petén, lo que están haciendo es destruyendo la naturaleza del Petén. Claro. Esa es mi opinión. Sí, efectivamente estoy totalmente de acuerdo con usted. El problema es que sí, definitivamente los minerales están ahí, pero nosotros no los podemos explotar. Es que se queden ahí, ¿verdad? Porque si vamos a tener más perjuicio que beneficio, lo mejor sería que se quedaran ahí hasta que el día de mañana, tal vez algún día, si logramos ser un país medianamente desarrollado, lo podríamos utilizar para autoconsumo, pues, ¿verdad? Pero realmente, digamos, es lo que usted dice al final, ¿verdad? Realmente son los sistemas mundiales que definitivamente pues se aprovechan de estos países pequeños, ¿verdad? Que al final pues no es mucha la producción que sacan, pero a nivel individual probablemente sí, ¿verdad? Bien, William, ¿pidió otra vez la mano? Sí, correcto, Lick. No, solo tenía una duda, Lick. Por ejemplo, estos señores empresarios mineros, cuando localizan un nacimiento de una mina, ¿compran la finca o cómo hacen para obtener o sea, explotar esta mina, Lick? Yo no sé si los compañeros investigaron eso o cómo se hace. Pues, mire, la verdad, sinceramente no les sabría decir. Sé que, digamos, el Estado concede una licencia. Me imagino que si las minas están en territorio del Estado, pues se podrán explotar. Pero sí, sinceramente no tengo ese conocimiento. ¿Sí, Raúl? Sí, por ejemplo, el compañero William, esos empresarios mineros son, por ejemplo, los dueños de la cervecería Los Castillo, que no saben pero ni rosca. Entonces es gente, y lo que hacen es que, según tengo entendido, porque yo hablé con unos señores de San Marcos, hay uno puede ser dueño del suelo, pero cierta parte del subsuelo para abajo, el Estado puede tomar dominio. Ellos pensaron que fueron obligados a vender sus tierras para una mina. Fueron dos agricultores con los que yo hablé y me dijeron de que ellos habían tenido que vender sus tierras y que en la Constitución estaba, ¿verdad? No, eso sí es cierto. Eso sí es cierto. O sea, el subsuelo pertenece a la nación. Sí, pues. Ajá. Me quitaron la parte del subsuelo donde vivo, entonces. Sí, no, el problema es que, digamos, todo ese tipo de cuestiones legales las tienen bien escondiditas, ¿no? Gracias, Raúl, ahí respondiste mi duda. Sí, realmente, digamos, bueno, aquí hay latifundistas muy grandes, ¿verdad? Ustedes se pueden dar cuenta cuando salen de la ciudad capital y van a algún lado, se mira tierra y tierra y tierra que no está ni cultivada ni nada, pero que tiene dueño, pues, ¿verdad? Entonces me imagino que sí, efectivamente, pues por ahí ha de ser el asunto, ¿no? Pero sí, definitivamente no es nomás de que yo abro un hoyo en mi patio y ahí encuentro petróleo y ya lo puedo explotar, ¿va? Primero porque obviamente el petróleo no va a estar únicamente de manera vertical a mi terreno, ¿verdad? Sino que va a involucrar obviamente a los vecinos, ¿va? Entonces es un poco complicado. ¿Sí, Belisa? Con lo que mencionaba don Raúl, licenciada, pues eso es muy cierto porque póngale, digamos, si en su terreno usted encuentra cualquier fuente de minería, petróleo, por así decirlo, con el simple hecho de que exista, aunque no esté activo, por así decirlo, que se esté sacando, pues prácticamente usted tiene que vender porque ya le pertenece al Estado, por así decirlo. Entonces, esto prácticamente se viene convirtiendo en lo que es una expropiación de terreno, pues ya sea que estén activos o no, ¿verdad? Pero como son potenciales mineros
que en un futuro se les pueda sacar, pues prácticamente como que el Estado le está diciendo a usted qué va a hacer con eso, ¿verdad? Si no sabe. Sí, no, mire, un ejemplo muy, muy claro respecto a eso es el agua potable, ¿va? Por ejemplo, ustedes ven todas esas cisternas que venden agua potable. En teoría la sacan de su patio, pues, pero eso no es cierto, pues, porque como les digo, el agua no está verticalmente en un terreno, pues, y sin embargo la gente la comercia, y el Estado realmente lo que debiera de hacer en estos casos es expropiar y realmente distribuir el agua para la gente que la necesita, pues, ¿verdad? Hoy cada vez más se ven cisternas que venden agua, ¿y de dónde la sacan? Entonces, ese es un recurso que pertenece a la nación y que debe de ser explotado por la nación y no por particulares. Y sin embargo, pues vemos que cada vez hay más gente que utiliza agua de cisterna. Y son, obviamente, negocios entre los alcaldes municipales y los que comercian ese producto, ¿va? Porque la realidad es que Guatemala no tiene necesidad de andar tomando agua embotellada, pues. Entonces, sin embargo, pues obviamente la falta de una ley clara al respecto y sobre todo pues del cumplimiento de esa ley, de un Estado de Derecho fuerte que realmente pueda en determinado momento velar por el bienestar de su población, pues, ¿verdad? Sin embargo, pues se hacen ricos, enferman a la gente porque después, de todas maneras, es un agua que no está controlada, pues, ¿verdad? Tal vez el agua en sí puede ser que no esté contaminada, pero el simple hecho de sacarla y meterla a una cisterna toda oxidada, toda vieja y llevarla de un lugar a otro y luego en las cisternas a donde se va a verter el agua, pues todo eso sería algo que debiera de normarse en Guatemala, ¿verdad? Sí, Francisco, luego William. Sí, profesora, si decimos eso con los neoliberales de la Francisco Marroquín, de que no deberían de vender el agua y que deberían de ser un poco más humanos, yo le he puesto que nos linchan. Sí, de plano. Sí, pero es que nosotros estamos en San Carlos, fíjese, y San Carlos tiene esa particularidad. Bueno. San Carlos tiene que hablar, pues, desgraciadamente ya San Carlos no habla, porque antes, digamos, la universidad era ponente de todos estos tipos de fenómenos y de cuestionamientos que se sacaban al público y que se hacían públicos entre la gente para que la misma gente fuera tomando conciencia de ello, pues, ¿verdad? Pero hoy, pues, nos hemos quedado callados, nos hemos quedado sin voz. Y usted tiene razón, ¿verdad? Lo más seguro es que nos mandan a matar a todos. Trujillo nos acusa de comunistas y nos manda a linchar Dionisio Gutiérrez. Pero sí es el que está encabezando ahora el comunismo. Bueno, el comunismo entre comillas, ¿no? Porque él fue rector, no, él fue como no es rector, es como se llaman estos de las facultades, decano de la Facultad de Economía. Él, pero el español que vino ahí patrocinado por Dionisio Gutiérrez. Y el domingo que lo estaba escuchando hablar por casualidad, porque había otro señor hablando ahí acerca de otros asuntos, empezó a hablar, sí, los comunistas, sí, que los izquierdosos de los comunistas, y digo yo, fue decano y ni siquiera sabe que nunca ha habido comunismo, mejor no digo nada. Sí, es que el progresismo de hoy en día no es el comunismo propuesto realmente por la teoría marxista. Desgraciadamente, digamos, Marx en realidad no definió un sistema de producción, pues él simplemente hizo un análisis del capitalismo, descubrió las leyes científicas del capitalismo
y visualizó, digamos, un desarrollo histórico de la población. Ya después vino Stalin y todos los demás que quisieron llevar a cabo eso ya como un socialismo propiamente dicho, que tampoco tuvo muy buenos resultados, que digamos. Pues, ¿verdad? Yo conozco a Pedro Trujillo, le digo, ni siquiera le apuesto que estudia, ni ha leído eso, se lo apuesto, ni siquiera lo ha estudiado. Yo que lo conozco y tengo años de conocerlo. Sí. Ha leído y es necio y nada sale de ahí, se va contra la razón. No, es que ya no hay teoría pura, pues. Ya no hay teoría, ya no hay doctrinas económicas. Realmente, digamos, decimos somos capitalistas, pero aquí es un relajo de todo, pues. Y cada quien anda viendo cómo lleva agua a su molino únicamente. Pues. Desgraciadamente es algo triste, ¿va? Porque al final, pues, para nosotros en aquel tiempo, pues, el socialismo en determinado momento lo veíamos como una esperanza. Sin embargo, pues, desgraciadamente, los pueblos que fueron socialistas, pues, nos demostraron que realmente todavía no estamos realmente nosotros, los seres humanos, preparados para eso, ¿verdad? Sí, William. Sí, licenciado, como usted decía, es la verdad, porque en mi terreno puedo tener un nacimiento de agua, pero el dueño de ese nacimiento del agua no soy yo porque es mi terreno, sino es el Estado. Así es. Sin embargo, usted ha visto o no sé si sabe el origen del agua salvavidas. Eso pues supuestamente que era del agua a la botella, ¿no? Es un negocio redondo. ¿De dónde obtienen el agua? Es increíble saber de dónde viene esa agua. Supuestamente era un manantial virgen. Un manantial virgen que estaba en la propiedad de los Castillo, ¿no? Y ellos fueron los que empezaron aquí con el asunto del agua, ¿verdad? Luego, pues, también fue una práctica copiada de otros países en donde ya se daba eso. Y luego, ahora, pues, ya nadie puede tomar agua de chorro, ¿va? Todo el mundo tiene que comprar su botellita o su garrafón de agua. Hoy en todos los hogares. Imagínense qué negocio, ¿va? Qué negocio. Cuando yo me recuerdo, por ejemplo, que yo tenía, 7, 8, 9 años... Uno iba a un parque, jugaba, sudaba, se cansaba y ahí agarraba del chorro del parque. Pues. Es un negocio redondo, ¿eh? El agua salvavidas. No, es que es increíble, pues, es increíble. Yo me recuerdo en una oportunidad que yo utilicé agua del chorro hasta hace más o menos, les digo yo, unos 10 años. Quizás un poquito menos. Yo lo que hacía era que agarraba una muestra del agua de mi casa y me lo llevaba ahí al ¿cómo se llama? Al laboratorio de la universidad que había, no sé si ahora está funcionando porque en realidad no lo sé ahora después de la pandemia y de todos estos cambios que han habido. En aquel entonces uno llevaba el agua y se la revisaban y le decían si estaba en buen estado o no. Y en las casas en donde yo viví en todo ese tiempo, pues siempre el agua me salió pura, pues. Ya los últimos años, pues sí, ya tuve que empezar a utilizar agua salvavidas, ¿no? Pero yo recuerdo en una oportunidad en ese tiempo, cuando yo todavía usaba el agua del chorro, yo no gastaba en agua salvavidas, pero una vez por X o Y motivo cortaron el agua, no recuerdo por qué, y bueno, como 3 días que estuvimos ahí sin agua, pues me tocó comprar las famosas botellitas, ¿no? Es increíble realmente la cantidad de dinero que se gasta en el agua pura. Bueno, realmente no tiene ningún costo. No lo debiera de tener porque es de propiedad de toda la nación, es propiedad de todos los guatemaltecos, ¿no? Sí, a través de que el agua se convirtió en un bien económico. El agua salvavidas es un enorme negocio. Claro. Claro, imagínense cuánto de lo que nosotros realmente
producimos, nos quitan en todos esos negocios enormes que hay a nivel mundial, porque el problema es que no es ni siquiera a nivel de Guatemala, sino que es a nivel mundial. Entonces, la vez pasada veía ahí que en México estaban alegando precisamente porque empresas extranjeras estaban llevando el agua, pues, el agua de México. Bueno, realmente, digamos, eso debiera de ser prohibido, pues, porque a cuenta de que nos venden a nosotros agua embotellada, pues, cuando realmente el agua es de toda la población de Guatemala, pues. Y si existe esa agua que no está contaminada, es el agua que debieran de distribuir, ¿no les parece? Pero bueno, no vamos a componer el mundo, así que continuemos con con la exposición. Muchas gracias, Yulisa. Vamos a continuar un poquito con eso. Solo rapidito, maestra, mire, Sí, el domingo salió en Prensa Libre un reportaje o un estudio acerca de así usamos el agua. Muy bonito, bastante, ¿sí? 4 o 5 páginas, en Prensa Libre. Una de las cosas que me llamó la atención es que del 100% de agua que se utiliza en Guatemala, solo el 8% se hace de uso domiciliar. El 26% es para generación de energía eléctrica, 27% para agricultura y 39% para industria. Pero por si alguien le interesa, está en el domingo, en el reportaje. Lo voy a buscar. Sí. Voy a buscar. A mí me gustan esos temas porque de alguna manera pues le ayudan a uno a entender algunas cosas, ¿verdad? Sabemos cómo se utiliza el agua en Guatemala. Sí. Sí, desgraciadamente, pues todas nuestras fuentes de agua están contaminadas, ¿verdad? Ya, por ejemplo, ya no se encuentran los ríos que se encontraban antes. Uno antes iba a un río y miraba el río totalmente cristalino. Ahora es muy, muy difícil encontrar un río cristalino en ningún lugar, man. Entonces, pero es parte siempre de la misma política, pues, ¿verdad? Porque se contaminan muchas veces las aguas adrede precisamente para esclavizar a los pueblos, pues es una forma de hacerlo. Yo no sé, les contaba que en Nicaragua se ven realmente cambios sustantivos en eso, y eso que, bueno, el gobierno de Ortega, pues es un gobierno muy criticado, pero al final sí tiene algunas cosas que realmente uno dice, bueno, no todo es tan malo, pues si nos comparamos con ellos, vemos, por ejemplo, que ellos la medicina la tienen 10 veces más barata que en Guatemala. Sus fuentes de agua ya están limpias, ya no están como estaban hace unas 2 décadas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay ciertas cosas que a veces a uno lo ponen en qué pensar, ¿va? Vemos nosotros, por ejemplo, Venezuela, caída que tuvo Venezuela, pero en el fondo tampoco fue culpa tanto de Chávez y de Maduro, sino que fueron los mismos países occidentales los que lo llevaron a la crisis. Pues. Entonces, pero bueno, vamos a ver qué pasa ahorita en adelante, a ver si algún día pues logramos nosotros de alguna manera pues tener una verdadera independencia y soberanía en nuestro país, ¿no? Y por eso es importante de alguna manera pues reflexionar un poquito en estos temas. Bien, continuamos. Yulisa, por favor. Gracias, licenciada. Gracias, compañeros. Me quedé en la siguiente diapositiva. Les mencionaba sobre el potencial petrolero y los desafíos en Guatemala. El potencial de petróleo en Guatemala pues tiene alta probabilidad de encontrar petróleo en todo el territorio debido a la presencia de rocas sedimentarias. Era como lo que le estaba diciendo, ¿verdad? De que si usted encontraba, por ejemplo, petróleo, por así decirlo, en su casa, pues no le pertenece a usted, sino como decían los compañeros, pues es propiedad del Estado. También habla sobre la producción y reservas, en donde la producción petrolera pues ha mostrado tendencia a la baja por declinación de yacimientos. Reservas de petróleo estimadas en áreas de explotación y exploración. Las controversias y conservación ambiental.
Las controversias en la explotación petrolera en áreas protegidas, pues un ejemplo de esto sería el Parque Nacional Laguna del Tigre y los impactos ambientales pues que esto provocó. Los desafíos sostenibles, pues es promover la contribución de los ingresos de la actividad petrolera al desarrollo integral de la nación, considerando metas y conservación ambiental. Aunque como mencionaban los compañeros, ¿verdad? No tenemos pues la maquinaria y cosas así pues para desarrollar ciertas actividades. Siguiente diapositiva, por favor. Las prioridades y metas para la sostenibilidad de recursos naturales. Pues esto habla sobre la protección y la potenciación de los recursos, que consiste en el equilibrio entre el desarrollo social, económico y territorial con la protección y asimismo la potenciación de los recursos naturales para satisfacer las demandas actuales y futuras de manera sostenible y resiliente. Y pues hasta ahí terminaría mi intervención con el tema, licenciada. Continuaría mi compañero Neri. Ok, muchas gracias, Yulisa. Gracias, licenciada. Gracias. Continuamos con Neri. Gracias, licenciada. Bien, compañeros, licenciada, me toca aquí exponer esta parte. Y aquí básicamente lo que está hablando la presentación es de las acciones que se están pues planificando para poder llevar a cabo estas acciones. Van a analizar, por ejemplo, o se pretende analizar el contexto territorial y básicamente es lo que le comentaba anteriormente a la licenciada, que muchas veces en cuanto a los pueblos indígenas y sus derechos, no se están considerando esos derechos, ¿verdad? Propiamente, sino que hay mucho abuso de parte de las autoridades en complicidad con estas empresas transnacionales, en donde esos derechos de los pueblos indígenas son violentados, y eso es lo que persigue estas acciones, ¿verdad? Lograr tener en ese contexto territorial y la pertenencia de estos pueblos indígenas a través también de una planificación de ese sector territorial con CGPLAN, ¿verdad? Sin embargo, a la derecha pues tenemos también algunas, es un artículo, ¿verdad? Un artículo acerca de los efectos que han tenido históricamente estos proyectos de infraestructura, tal como las hidroeléctricas. Habla, por ejemplo, de que en 2017 al 2018 se puede evidenciar que hay 100 comunidades afectadas, 100 comunidades indígenas que fueron afectadas por la explotación de los recursos naturales. Y da es bastante interesante considerar que de esas 100 comunidades, 84 de esas 100 fueron afectadas precisamente por el tema de las hidroeléctricas, ¿verdad? Hay proyectos registrados, por ejemplo, donde las comunidades de estas regiones son afectadas principalmente por el tema de los temas hidroeléctricos y de la minería. O sea, estas son las dos, tal vez los dos recursos que se explotan sin considerar fundamentalmente estos derechos y son afectados primordialmente en esta forma, ¿verdad? Inclusive hay en ese reportaje, en ese artículo, se está también tratando acerca de cómo los reclamos legítimos de estas personas a veces son criminalizados, ¿verdad? Como aquellos que se oponen al desarrollo, aquellos que se oponen al progreso del país, cuando no se están tomando en cuenta no solo sus derechos, sino también el impacto ambiental y social que están ocasionando la explotación irresponsable de estos recursos, ¿verdad? Entonces, habla de estas acciones y lo que se debe considerar para poder implementarlo, ¿verdad? En cuanto a los lineamientos para la sostenibilidad, se está hablando de un acuerdo ambiental, ¿verdad? Eso es una parte importante, que se tome en cuenta a nivel multisectorial este acuerdo para poder considerar no solo a nivel de altas esferas, sino población indígena, población civil, cómo se pueda explotar de esta manera, una manera más eficiente los recursos naturales. También se debe implementar, por ejemplo, la integralidad de las políticas públicas. No podemos tener políticas que estén desagregadas y que unas se contraigan a otras, sino que debe haber una integración de esas políticas, así como también una promoción de estas mismas, ¿verdad? Para que no hayan traslapes
y que también se eviten esos efectos negativos para que se puedan implementar. Habla de un fortalecimiento institucional, ¿verdad? Donde podamos nosotros ver cómo las entidades, las municipalidades puedan aportar a esa institucionalidad. También se habla de la creación de una entidad rectora, ¿verdad? De una comisión de alto nivel que pueda no solamente coordinar con las otras instituciones que ya existen, ministerios, sino que también puedan ayudar a que estos objetivos se cumplan. Habla de una promoción de cultura ambiental, ¿verdad? Yo entiendo que ya, y más adelante lo vamos a presentar, pues Guatemala ya tiene un avance en cuanto a esta cultura ambiental. Allá hay muchas personas que han sido capacitadas en cuanto al tema ambiental, que están fundamentalmente enfocadas en la educación, ¿verdad? Entonces ahí creo que hay un avance significativo, pero falta también mucho tramo por delante. También se debe considerar para esa sostenibilidad la relación economía-ambiente, era lo que la licenciada amablemente nos comentaba, ¿verdad? Y solamente para responder a ella la pregunta también de uno de los compañeros, estaba investigando y las mineras, por ejemplo, en Guatemala, pagan el 0.5% de regalías al Estado y el 0.5% a las municipalidades. Una cifra ridícula. Y aparte de eso, pues la misma ley ha promovido y aprueba el concepto de regalías voluntarias. Es decir, estas empresas son libres de fijar una cuota como retribución adicional, pero esto queda a discreción de ellos y históricamente estas cifras no son significativas con ese impacto, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que estamos aquí analizando. Vamos a ver un poquito acerca de los desastres naturales también que han habido a lo largo de la historia del país, recientemente en los últimos 20 años, 22 años. Hemos sufrido 15 desastres según un reportaje de Prensa Libre. El más reciente, por ejemplo, fue ETA, en cuanto a nivel de impacto, ¿verdad? Y pues hubieron 170,000 personas afectadas según esta depresión. Entonces, lo que pretende estas medidas es una adaptación y mitigación al cambio climático, ¿verdad? Por todos es sabido que Guatemala es una región donde más se sufre a nivel mundial, creo que es uno de los países más vulnerables, ¿verdad? Dada su topografía, las condiciones de pobreza. Precisamente hace unos días, creo que es un barranco, creo yo, que sucedió ahorita un deslave también. Si no tengo mal, ya habían más o menos 15 personas fallecidas. Precisamente por el tema ambiental, ¿verdad? Entonces, vemos que sí es importante considerar cómo se pueden implementar esas políticas para que exista una adaptación y mitigación al cambio climático, pero que realmente sea efectiva, ¿verdad? Nosotros vemos, por ejemplo, aquí que han habido múltiples catástrofes, por ejemplo, Mitch fue una de las más fuertes también, en donde, por ejemplo, casi 46,000 personas fueron evacuadas en su momento. En cuanto al impacto económico de Mitch en 1998, se estima que fue más o menos de 1,061 millones de dólares. Eso representa, en ese entonces representaba el 4.7% del PIB. Y esto pues es referido por CGPLAN, ¿verdad? O sea, hay un impacto considerable en estos temas de los desastres naturales. Aquí, por ejemplo, se está hablando de acciones para la adaptación, ¿verdad? ¿Cuáles son esas acciones que se pretenden implementar? Primero, un conocimiento de esas vulnerabilidades que tiene el país. Si bien es cierto, es importante no solamente conocer el tema, sino que también es importante el análisis sistemático de cómo se deben implementar estas medidas para que realmente sean efectivas, ¿verdad? Hay que considerar, por ejemplo, escenarios donde se puedan considerar que estas catástrofes, efectivamente, y que se puedan aplicar modelos para poder predecir tendencias y poder reducir de cierta manera el impacto que se tiene a nivel de pérdida de vidas, pérdidas económicas, ¿verdad? Habla también de que para poder lograr esto se debe considerar esas prácticas ancestrales que durante muchos años fueron pues implementadas por los ancestros de estos pueblos indígenas y cómo ellos convivían muy armónicamente con el tema ambiental, ¿verdad? Por todos es conocido, aunque hay algunas teorías que, por ejemplo, hablan de que Petén, por ejemplo, fue abandonada de Tikal, ¿verdad? Por temas ambientales, pero sí se conocen de prácticas en donde ellos son muy respetuosos del medio ambiente
y cómo ellos cuidan precisamente por esta cultura, esta idiosincrasia, su medio ambiente. También se habla de, por ejemplo, el manejo sostenible de los ecosistemas, ¿verdad? Esto básicamente quiere decir acerca de la conservación, la protección de estos ecosistemas frágiles, que se deben tomar como una prioridad nacional, dado que nosotros, pues, si bien es cierto, somos grandes favorecidos en cuanto al tema de los recursos naturales, también podemos caer en esa trampa de no velar, como está sucediendo mucho a nivel mundial, por la protección de estos ecosistemas que son sumamente frágiles, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en cuanto a las estrategias y metas que se están proponiendo para poder mitigar, en cierta forma. Y, por ejemplo, como la meta 1, se busca la mejora de la capacidad y adaptación a través de la resiliencia de la población y de los ecosistemas al cambio climático, ¿verdad? Con esto se pretende, por ejemplo, reducir la vulnerabilidad que contribuye a la sostenibilidad de esos medios de subsistencia de la población, ¿verdad? Por todos es sabido que, por ejemplo, muchas veces la gente, por temas de pobreza, se ve obligada a explotar no solamente los recursos naturales de forma responsable, sino que también de forma tal vez no tan eficiente. Hay ciertos lineamientos que se derivan básicamente en estrategias implementadas por sectores que promuevan ese conocimiento, a la vez de hacer visibles los escenarios del cambio climático, el análisis de riesgos, el análisis de esas prácticas, como le decíamos, ancestrales, y una gestión sostenible de estos ecosistemas. En cuanto a las medidas de adaptación sanitaria, ¿verdad? Podemos ver que nosotros estuvimos ahí analizando cómo esta inclusión de las políticas de salud van a incorporarse a través de estas políticas y programas que puedan considerar no solamente en el tema del medio ambiente propiamente, sino a través de políticas de salud preventiva, ¿verdad? Esto pues nos va a llevar a tener un mejor panorama en cuanto a la dimensión del problema, porque muchas veces este entorno del sistema de salud es directamente afectado, ¿verdad? Por el tema del cambio climático. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, ahí, por ejemplo, se tiene conocimiento acerca del COVID, ¿verdad? Hay diversas teorías y cómo los sistemas de salud fueron colapsados por el tema de la pandemia. Entonces, con esto se pretende, a través del sistema de salud, también promover ese entorno que pueda facilitar esa adaptación al cambio climático. Aquí, por ejemplo, hay una nota al lado izquierdo acerca de cómo muchas veces en el papel suena esto bien interesante, pero ya cuando nos metemos a analizar, y esto es lo importante del estudio y de este ejercicio, ver, por ejemplo, que hace no mucho tiempo, ¿verdad? El año pasado, a través de la página del Congreso, ellos mismos estuvieron publicando que la cartera de salud tenía un presupuesto asignado para el año 2023 de 1.987.4 millones. Esto era 756 millones menos a la asignación actual, es decir, en el 2022, que fue de 11.987 millones en el 2023 versus los 12.743 del 2022. Parte del argumento fue que como ya nosotros venimos saliendo de la pandemia del COVID, entonces ellos consideran ya no tan necesario seguir con esa ampliación presupuestaria, pero sí es un indicio bastante evidente de cómo están considerando muchas veces las autoridades el tema de la salud, ¿verdad? Que inclusive pues hay una reducción del presupuesto para este año respecto al 2022. Aquí, por ejemplo, en el lado derecho podemos ver nosotros ese mapa de calor y cómo el gasto del PIB en cuanto a salud es bastante obvia la diferencia. Por ejemplo, en los tonos azules vemos, por ejemplo, las regiones como Canadá, Estados Unidos, inclusive Uruguay, en donde el gasto en salud respecto al PIB ronda entre el 5 y el 8.5%. En cuanto a, por ejemplo, México, Brasil, Perú, que están sombreados en verde, hay un rango de inversión o de gasto en relación al PIB entre el 2.6 y el 3.8. Y, por ejemplo, los que están con menor punteo, por así decirlo, estamos nosotros, Guatemala, Venezuela, estamos comparados también con Guyana, en donde únicamente se invierte entre el 0.8
y el 2.5% del PIB en cuanto al gasto de salud. Vemos aquí entonces la diferencia obvia que inclusive a nivel centroamericano, Costa Rica está invirtiendo en temas de salud preventiva, en temas de inversión en salud enfocada al medio ambiente, en un porcentaje muy parecido a Canadá y Estados Unidos. Vemos aquí también que, por ejemplo, en las medidas que se pueden considerar para la adaptación en cuanto al manejo de la seguridad alimentaria, vemos que, por ejemplo, hay que considerar, según este plan, indicadores de vulnerabilidad, ¿verdad? Hay que considerar, por ejemplo, cómo vamos nosotros a medir la vulnerabilidad que tenemos en cuanto a la seguridad alimentaria. Por todos es sabido de que Guatemala ocupa un deshonroso, si no estoy mal, 6º lugar en cuanto al tema de la desnutrición infantil a nivel mundial. O sea, no estamos hablando ni siquiera a nivel Latinoamérica, sino a nivel mundial. Entonces, hay que considerar indicadores que realmente nos puedan a nosotros ayudar a mitigar el tema del cambio climático. Se está hablando de, por ejemplo, alertas tempranas, establecimientos de sistemas de alerta temprana para predecir y mitigar esa seguridad alimentaria, ¿verdad? El mejoramiento genético es un tema bastante interesante, cuestionable en algunos puntos, ¿verdad? Si bien es cierto, el tema de la mejora a través de la manipulación genética ha ocasionado históricamente en otros países una producción mucho más eficiente y una rentabilidad por hectárea bastante obvia. También hay que considerar temas de cómo es manipulado estos alimentos para lograr ese rendimiento máximo. Pero también es un tema que se está considerando en este plan. Por ejemplo, aquí vamos a ver al lado izquierdo cómo en el 2021 en relación al 2022 hay una tasa de morbilidad y hay una tasa de mortalidad. En el tema de la morbilidad en niños, ¿verdad? Menores de 5 años, los casos acumulados en el 2022 se redujeron pues levemente respecto al 2021, pero en temas de mortalidad hubieron más o menos 46,000 casos de desnutrición que pudiera haber implicado la muerte. Entonces hubo un incremento respecto al año anterior. Medidas para la educación y gestión de riesgos. Neri. Sí, licenciado. Disculpe, ya estamos sobre el tiempo. Okay. Estaba viendo que ¿le falta mucho todavía a usted? Sí, licenciada, falta bastante. Entonces tendríamos que terminar el próximo día. Realmente es un tema muy interesante. Ustedes lo han planteado bastante bien, los felicito, de verdad. Han traído bastante información y creo que vamos a terminar el día jueves. De ustedes 4 han expuesto, ¿verdad? Tendríamos Neri, Sandra, Enrique, Yulisa. ¿Quién sería el otro de ustedes? Mi persona, licenciada, buenas noches, Osvaldo. Osvaldo. Miguel Fernando se va para el grupo 6, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, licenciada. Ok. Entonces, para más o menos aquí ver el tiempo. Okay. Entonces, yo diría que seguimos el día jueves, Neri, por favor. Muy bien, licenciada. Muchísimas gracias. Entonces, seguimos el día jueves y en verdad los felicito. Hicieron muy buena presentación, o la están haciendo todavía porque no hemos terminado. Y además, pues es un tema muy, muy importante para ir reflexionando sobre él, pues, ¿verdad? En algunos aspectos que son importantes y que no lo veamos nada más como algo que ahí está escrito, ¿verdad? Sino que realmente, pues, uno de los aspectos importantes de la economía es precisamente el análisis y la reflexión sobre las cosas, ¿verdad? Y pues eso yo creo que vamos a darle un tiempecito para ir reflexionando sobre estos temas, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna pregunta o algo que alguien quisiera agregar.
Yo tengo un par de preguntas, Lick, pero mejor para el jueves. Bueno, de acuerdo. Gracias. Apúntelas por ahí porque es importante que las saquemos Gracias, Lick. y las podamos socializar con todo el grupo, ¿verdad? Respecto a otra cosa, no sé cómo estamos con el informe del Foro 2. El informe final. El que se hizo de los resultados de las elecciones, licenciado. Exactamente, sí. Ya se entregó. Ah, ya se entregó. ¿Ya lo tiene usted, Carlos? Ya sí, licenciada. Ya tengo los dos informes. Precisamente eso se los envié a su correo también, explicándole la situación, y hubo unas pequeñas observaciones en algunos, pero todo está bien. Los dos informes fueron entregados, licenciada, por ambos salones. Ah, vale. Entonces los voy a revisar. Sí, es que como eso hace parte de la calificación del segundo examen parcial, ¿verdad? Exacto. Entonces tenemos que integrar la calificación del foro con la calificación del examen. Y ya pues tenemos casi encima el examen, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien más quería hablar? ¿No? Entonces no fue ahí. Bueno, entonces primero Dios, nos vemos el día jueves. Que pasen muy buenas noches y hasta pronto. ¿Sí, Francisco? Buenas noches, Lick. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciados.